¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con la doctora Mariana León y el magíster David Bernal, investigadores del Centro de Investigación Educativa de Panamá, sobre diferentes aspectos de la realidad de la educación panameña. David, ¿cuál es el panorama actual en el que se encuentra Panamá y tenemos un margen de mejora próximo? Buenas y bienvenido. Yo voy siempre de la manera más optimista. Parte del trabajo que se está haciendo es aumentar la inversión en educación, ya sea a través de las investigaciones, como las que se está dando ahora con el surgimiento del Centro de Investigación Educativa, también a nivel de los distintos programas, el aumento de salarios a los docentes son elementos que están ayudando a atraer mejores profesionales al área educativa. Todavía falta mucho, pero las expectativas es que detengamos esta caída sostenida que hemos estado teniendo en los puntajes y podamos empezar a tener una recuperación. Por eso es parte del eslogan que estamos utilizando en el Centro de Investigación Educativa, es hora de remontar los resultados. Las expectativas es que ya no podemos seguir, no hay capacidad ya de nuestro sistema de tolerar nuevos fracasos. Entonces creo que las expectativas deben ser es que tenemos que remontar los resultados y recuperarnos. No, ya no es posible seguir en el sistema como estamos. Estamos muy mal. Ahí yo agregaría que pensando en PISA 2022, un examen internacional, una prueba estandarizada internacional que va a medir o va a dejar al descubierto los resultados de la pandemia, digámoslo así. Ahí tendremos una mejor idea de si estamos igual o estamos peor. Yo creo muy difícil que vayamos a subir en comparación a un PISA 2018, ¿no? Porque tenemos que aceptar la realidad de que la pandemia golpeó muchísimo al sistema educativo, golpeó muchísimo la conectividad, la manera de los estudiantes y los maestros establecer una conexión genuina y duradera que produzca un aprendizaje profundo a largo plazo. Y aquí lo importante, como dice David, es mantenernos optimistas en que este problema tiene una solución, pero las soluciones son soluciones que requieren una transformación profunda, no solamente de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y quién lo está haciendo. Elevar el perfil del maestro que está ingresando a la carrera educativa, de ese futuro maestro. No solamente enfocarnos, los contenidos son importantes, pero también, como ya comentó David, es importante cómo enseñamos ese contenido, ese proceso de enseñanza y aprendizaje que viene desde el proceso formativo del futuro educador y que sigue mejorándose, perfeccionándose a través de los programas de perfeccionamiento continuo que recibe el docente cada año a través del sistema oficial. Entonces, es importante darle todas las miradas y todos estos factores que inciden en que nosotros podamos transformar la educación en el país y estar dispuestos y abiertos al cambio. Mencionaba la ministra que, bueno, este año subió la cantidad de estudiantes que reprobaron, e inclusive había materias como religión, artística, educación física. En esas materias, ¿qué pudo pasar? Porque por lo general tienden a categorizarse como un poco más fáciles. No sé, ustedes como expertos, ¿qué conclusiones o qué podríamos decir de ello? Es difícil dar conclusiones todavía sobre el por qué los estudiantes han fracasado. Lo cierto es que si hay que darle apoyo socioemocional, la pandemia fue muy dura, sobre todo para los primeros años. El distanciamiento, inclusive la forma de desarrollo del aprendizaje en las primeras etapas es fundamental que se haga dentro del contexto del aula de clase. Creo que esa es la principal tarea que se va a tener una vez inicie el año escolar de manera presencial, y es evaluar y conocer de primera mano cuáles han sido los elementos y barreras de los estudiantes durante esa brecha. También está la brecha tecnológica, la brecha de recursos. Muchas veces algunos estudiantes tenían que compartir sus equipos, sus celulares con baja conectividad. Todos estos elementos van incidiendo poco a poco en que
la forma de enseñanza pudo haber tenido barreras más en unos estudiantes que otros. También no estábamos totalmente preparados, pero una de las recomendaciones de regresar a la parte presencial es evaluar la parte socioemocional y hacer una recuperación de los aprendizajes. Se sabe que hemos tenido una pérdida de aprendizaje, pero el objetivo es poder entender esa brecha y priorizar los contenidos para poder que los estudiantes puedan nuevamente volver a una normalidad dentro de este contexto. Así que es una tarea pendiente, entender ese contexto de aprendizaje que tuvieron en la aula de clase y bueno, también materia de investigación. Para la comunidad en general, ¿cuál va a ser el mayor reto? Porque venimos de 2 años en los que los estudiantes no asistieron de manera presencial a las escuelas. Yo diría que el reto principal es recuperar los aprendizajes. Y se habla mucho del aprendizaje acelerado. Eso yo creo que es importante aterrizarlo en una metodología que sea fácil de entender y de aplicar para el maestro, ¿no? Que realmente se pueda aplicar en su enteridad y que no se convierta en enseñar muchas cosas muy rápido, que es lo que quizás aduciríamos, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de un aprendizaje acelerado. Entonces, de realmente poder seleccionar cuáles son esos aprendizajes que nosotros deseamos acelerar, cómo lo vamos a hacer, que los maestros realmente entiendan la metodología y también buscar otras soluciones. Hay, por ejemplo, mucha investigación que demuestra que las tutorías en grupos pequeños con buenos maestros de alta calidad, ayuda muchísimo a que los estudiantes recuperen aprendizajes que debieron haber adquirido en la pandemia, por ejemplo, y hay algunos sistemas educativos internacionalmente que están optando por este tipo de estrategias. Entonces, que la recuperación de aprendizajes no se limite a 6 semanas al inicio del año escolar, como se ha planteado en el calendario de nuestro sistema oficial, sino que sea algo que hagamos conscientemente, entendiendo la diversidad de contextos, como mencionó David, que la situación en la ciudad es diferente a la situación en una comarca, diferente a la situación en Chiriquí, que podamos entender los contextos regionales, familiares, socioeconómicos, que viven nuestros estudiantes y que puedan impactar, y que sea algo de todo el año y con mucho apoyo adicional para poder realmente remontar. Sí, ese mensaje que te mandé en el hashtag, porque si el mensaje para la sociedad es ese, estamos en una situación de mucha gravedad extrema, pero que se puede mejorar. Es decir, no podemos decir simplemente que la educación está mal en el país sin hacer nada. El sentido es que tiene que ser una prioridad para el país, la inversión se tiene que dar, los padres de familia tienen un rol en seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, los profesores tienen un rol dentro del aula con sus estudiantes de darle la motivación a acompañar las clases, los directores tienen un rol de liderazgo y generar los climas de aprendizaje, las autoridades de ofrecer las políticas públicas para atraer a los mejores y que se generen las inversiones, y el resto de la sociedad en general apoyar y fortalecer este proceso. Porque va a ser es un proceso largo, no son cambios que se dan en 1 o 2 años, son procesos que se dan por generación y que son de largo plazo, y que los resultados, a pesar de que no sean tangibles de manera inmediata, tienen que confiar de que son los necesarios para poder que la educación mejore. Y esa paciencia y esa perseverancia es lo que va a hacer que realmente podamos tener políticas sostenidas a largo plazo. No desfallecer porque con una reforma o con unos primeros implementación no hay resultados inmediatamente. Es necesario que la sociedad sea consistente y perseverante para poder ver esos resultados. Entonces sí, hay un cambio educativo que puede suceder en los próximos 10, 15 años, pero eso va a necesitar que la sociedad se mantenga con esa expectativa de seguir mejorando con ese sentido de urgencia. Así que también gracias por este espacio. Sí. También quería preguntarles, en 2 años se ha perdido mucho, pero si tuviéramos que priorizar y dirigir los esfuerzos hacia un punto en específico,
¿Habría alguno en particular que necesitaría, digamos, más refuerzo? Bueno, ya lo mencionó Mariana, la recuperación de los aprendizajes. Yo agregaría la medición de todos las brechas que hay entre los estudiantes y un diagnóstico también sobre las condiciones en las cuales se encontraban, porque la pandemia no ha finalizado. Creo que nada impide que nuevamente podamos entrar en este proceso de volver a una virtualidad, pero esta presencialidad que estamos teniendo también debe ser una oportunidad para entender las brechas, sobre todo en materia de recursos, es decir, de diagnóstico de la situación de cada uno de los estudiantes. Y es una oportunidad única para que si volvemos a la virtualidad, los estudiantes no queden nuevamente rezagados. Si no, no puede pasar 2 veces la misma situación. Y creo que ahora, volviendo a la presencialidad, tenemos que tomar todas las herramientas para poder que si nuevamente por temas de salubridad volvemos a estar en la virtualidad, tengamos las herramientas para dar a los apoyos a los estudiantes de manera precisa. Entonces, esa sí es una oportunidad que no podemos desperdiciar ahora que estamos volviendo a la parte presencial. Y yo agregaría la recuperación que esté enfocada en español, matemáticas, ciencias básicas, y también no olvidarnos del componente socioemocional del estudiante. Y yo sé que eso es un reto porque ahora a los maestros no solamente les toca ser maestros, sino les toca ser padres de familia, gabinete psicopedagógico, o sea, hay muchas expectativas de lo que debe suceder en el aula y en un ambiente escolar. La realidad es que los niños y niñas y jóvenes han estado 2 años fuera de ese ambiente, de esa estructura que para muchos solo se consigue en la escuela. Un niño o niña joven que vive en su casa, un ambiente vulnerable, de vulnerabilidad, cuando va a la escuela, consigue esa estructura, quizás inclusive consigue ese cariño o ese sentido de familia que a veces no se consigue en casa. Y no solamente eso, ¿no? Hay muchos otros ejemplos del desarrollo socioemocional que ocurre en la escuela, como parte del aprendizaje en el aula, en el recreo, con compartir con otros niños y compañeros, con compartir con un maestro. Entonces, que al regresar a las clases presenciales en marzo, que también nos fijemos y le prestemos atención a cómo están nuestros estudiantes, especialmente aquellos que quizás pudieron haber vivido situaciones de vulnerabilidad y situaciones difíciles, de abuso, de discriminación, de pobreza, de desnutrición, de desigualdad de género, tantas cosas durante la pandemia y tratemos de atenderlas en un ambiente escolar a la mejor de nuestras habilidades. Para agregar, estoy recordando que nosotros como sistema, tenemos un sistema escolar que está dirigido a recuperar los aprendizajes y reingresar al sistema a los jóvenes adultos, principalmente a los mayores de 15 años, pero también se necesitan nuevos programas para poder traer al sistema a aquellos que han quedado rezagados 1 o 2 años y que se encuentran por debajo de los 15 años. Es decir, necesitamos programas de reingreso escolar para que puedan reingresar y que sea de manera permanente, para que puedan volver al sistema aquellos que han dejado por 1 o 2 años y que tengan la oportunidad de tener también aprendizaje de calidad. En este caso es porque hay un derecho a la educación y ese derecho a la educación no se pierde, y además de ser una obligatoriedad de todas las personas, de todos los jóvenes, principalmente hasta la premedia y de manera gratuita hasta toda la educación media. Esa obligatoriedad implica también que el Estado tenga que ofrecer opciones para que los jóvenes, niños, niñas, puedan finalizar sus estudios. Es decir, desde ahí hacer el sistema un poco más flexible, pensar en algunas formas virtuales, pensar en programas de reingreso. Muchos países tienen una educación flexible, diferente a los programas regulares que les permitan a los jóvenes tomar las materias y las clases a un ritmo distinto, con un calendario diferenciado. Creo que esas son opciones que podemos tomar, ¿no? En el caso de Uruguay, en el caso de México, en el caso de Ecuador, inclusive tiene un programa de educación flexible que permite que los estudiantes puedan reingresar al sistema o estar dentro de
del sistema sin tener que salir propiamente, ¿no? Es decir, mantenerse incorporado con sistemas más flexibles. Entonces, eso es una parte importante que tenemos que explorar. La pandemia también puede ser una oportunidad para mejorar los programas que estamos teniendo. Con la oferta que se está dando. Me quedo con eso, David, las oportunidades que pueden surgir en medio de la crisis que generó la pandemia.